Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, entrevistas, y esta vez está con nosotros Jorge Díaz. Quiero presentar a Jorge como una persona muy involucrada en el desarrollo del open source en México, aparte de tras bambalinas, en algunas dependencias de gobierno, pues ha estado también fomentando y impulsando el uso de estas tecnologías. Actualmente ya está más en el área de seguridad informática como tal, y pues bien, un gusto tenerte con nosotros. Y antes que nada también está por aquí Debugsec, otro de los noobs, y él hará la introducción formal. Hola, ¿qué tal? Soy Debugsec y pues bueno, el día de hoy tenemos de invitado a Jorge Díaz, que es miembro de la comunidad de software libre con más de 20 años de experiencia en proyectos de desarrollo, innovación y seguridad. Ha colaborado en la administración pública en dependencias federales como Zagarpa, CEP, SSP, SRE, CDSOL, Bansefi y otros. Colaborador en proyectos de software libre como Mozilla, Wikimedia, Gcompris, Joomla, Module, Fedora y otros. Mención en el monumento Firefox en San Francisco, California, así como participación para la obtención de 3 récords Guinness en temas digitales. Es un placer tenerte aquí, Jorge, en esta nueva entrevista de la jaula del noob. Y primeramente quisiera preguntarte, ¿cómo empezaste en el mundo de la informática? ¿Cómo empecé? Desarmando cosas, desarmando radios, desarmando lo que se nos ponía enfrente. Siempre fue muy curioso con todo lo que fuera electrónica. Entonces, desde ahí había radios que se les descomponían a los familiares y pues órale vas a ver qué hay por dentro, ¿no? Entonces, pues poco a poco me fui involucrando con la tecnología así por curiosidad como muchos. Y ha sido pues, un camino muy padre. Y bien, Jorge, pues nuevamente te saludo. ¿Y cómo fue que hoy en día estás en la seguridad informática? ¿Esto fue un proceso, digamos, gradual o ya tenías una visión de que la seguridad informática era lo primordial en las empresas o simplemente estaba tan desprotegida el área que este movimiento se dio? Igual que mera curiosidad, cuando hace muchos años todo esto empezaba, que eh, tuvimos acceso a unas computadoras cuando empezamos a trabajar, por ahí cuando empezaba la universidad, en la cual me permitieron hacer y deshacer. Recuerdo muy bien que por ahí compré un libro que decía Linux, uno morado, que traía por ahí un disco con la distribución Red Hat y Slackware. Y ahí, apoyando unas áreas de gobierno, me dijeron, no, pues ahí hay unos servidores, pues vas. Y a partir de eso fue muy padre el ver cómo, a través del software libre, cómo eso que estaba ahí, esas licencias tan caras que también apoyando a la misma área de informática, veía que salían en cierto dinero las licencias y pues, obviamente eran impagables por, eh, por gente como yo, que pues, éramos estudiantes, no teníamos computadora en casa, apenas estaba la promoción de las computadoras ahí en Telmex, las primeras, unas cajas ahí de Acer. Y bueno, a partir de esas distribuciones Linux que venían en ese libro, lo pudimos instalar y empezamos a ver cómo podíamos tener nuestro pequeño servidor de correo. Luego por ahí empezamos a conocer a las comunidades, nos empezamos a involucrar con ellas, vimos los BBS que te tenías que conectar y luego te andaba regañando, en este caso mi mamá, de ya cuelga porque porque van a hablar, ¿no? Cuando ocupábamos toda la línea para eso. Entonces, desde ese que entonces veía que pues, obviamente cómo implementabas las cosas y cómo al buscar cómo funcionaban, pues veías ciertas cosas que podías saltarte
o mejorar. Entonces, sí, desde hace mucho tiempo, recién empezando, pues fue divertido el que tuve la gran oportunidad de que hubiera equipos y me dejaron meter mano, ¿no? Metiéndome poquito en el tema de software libre, ¿usted cómo empezó en esta comunidad? Hace mucho tiempo, había un BBS el que lo administraba Alan, Nopal BBS, en el cual muchos de los ancianos de la comunidad, vamos a llamarlos así a toda la tropa, nos llegamos a conectar, unos más activos que otros, unos ocasionales, muchos éramos muy chavitos en aquel entonces, pero interactuábamos por ahí, veíamos lo que se publicaba. Por ejemplo, también había el departamento de software libre en la UNAM hace muchos años que lo encabezaba Pepe Nif, el creador de la distribución Linux PPP. Entonces, también he sido muy afortunado en el poder conocer a tantos amigos. Cuando muchos empezábamos en esto, algunos ya tenían gran experiencia, como lo es Pepe, como lo es Pop, como lo son Gunnar, vamos, todos los Sandino, etcétera, ¿no? Gracias al console, por ejemplo, fue cuando mucha de los que andábamos perdidos por ahí vimos el Congreso Nacional de Software Libre como el punto de reunión, de conocerlos más allá de los medios que teníamos en aquel entonces. Entonces, pues creo que la UNAM, el console, ha sido parte fundamental de mi crecimiento en esto que ha sido software libre. Algo que mencionas importante de lo que viene siendo el software libre, creo que algunas personas a veces lo consideran como chafa, de menos rendimiento, o lo barato, lo que es como reutilizable, más sin embargo, desde tu punto de vista ya específico, que te has visto involucrado en algunas dependencias en llevar la seguridad informática, supongo que algunas de ellas obviamente han tenido resistencia para adquirir el software libre, pero finalmente algunas lo han implementado. Ya en sitio, ¿el software libre es más seguro o es más inseguro que un sistema propietario? Digamos que la única diferencia que yo le veo sería el soporte. La seguridad o inseguridad viene tanto en un sabor de licencia como en los otros. Más que si es seguro o no, es que se adapta a tus necesidades, pero que tengas bien identificadas tus necesidades. Muchas veces en las dependencias se compran muchas soluciones, se invierte una gran cantidad de recursos en cajas que no necesitas, cuando hay soluciones que son sumamente robustas, que se pueden implementar. Actualmente en donde colaboro, tenemos software libre implementado tanto en nuestros usuarios que son de primer nivel, salen en la tele, etcétera, etcétera, pero también en nuestros servicios. Muchos de nuestros servicios web, varios con lo que proveemos de servicios de Internet están con software libre. Y obviamente el código está ahí, puedes verlo con los 4 pilares, el poder utilizarlo, el poderlo estudiar, el poderlo modificar y sobre todo el poderlo compartir. Entonces, creo que la resistencia sigue siendo la falta de conocimiento. Y un grave error que nosotros tuvimos, o muchos de la comunidad seguimos teniendo, es que metemos muchas veces la pasión sobre el software libre
y no vemos lo que necesita percibir el usuario, el cliente, ¿no? Entonces, afortunadamente, cuando tienes jefes o responsables de tecnología, el cual confían en tu experiencia, es muy padre poder trabajar con las soluciones que le sugieres. ¿Sabes qué? No necesitamos esta caja con este nivel que nos están vendiendo cuando de esta parte somos lo suficientemente resilientes a lo que nos va a dar esta otra solución. Entonces, en toda mi experiencia, donde puedo, llego y pongo software libre cuando realmente podemos sustituirlo. Hay soluciones, y en este caso de seguridad, que por la inmediatez, por la velocidad, por el nivel de servicio que necesitas, sí se contratan soluciones propietarias, que más que nada son las suscripciones a esas grandes bases de datos, ya sea de firma, ya sea de niveles de compromiso, etcétera, etcétera, pero que sí necesitas tener acceso rápido. Entonces, en las dependencias, en la experiencia que llevo, hay cosas que siguen funcionando bien y que se deben de seguir manteniendo en software libre. Hay cosas que debes de considerar meterlas en forma propietaria. Entonces, lo suficientemente seguro, claro. Ahora sí que, y en donde podemos lo validamos, ¿no? Entonces, algo que nos ha ayudado mucho la experiencia de seguridad es poder justamente validar los servicios, ¿no? Entonces, como muchos empezamos haciendo, divirtiéndonos de cierta manera, a veces no tan sana, pero esto nos dio la experiencia a que ahora que montamos los servicios, ahora que estamos del otro lado, podamos hacer las validaciones necesarias, podamos hacer todo lo que se necesita y dejamos servicios robustos. Entonces, pues así está el software libre en algunas dependencias. ¿Cómo ha sido su experiencia colaborando con dependencias del gobierno? Ha sido desde ser tropa, desde levantar la mano, oye, creo que podemos implementar esto, hasta ser responsable de áreas de seguridad en forma crítica. Te puedo decir que hay tecnología, mucha de la tecnología de seguridad física, industrial, viene con software libre. Muchos de los equipos de seguridad, de detección, etcétera, vienen con un software embebido, las cámaras inteligentes, etcétera, ¿no? Hay muchos componentes en diferentes niveles de seguridad física y de instalaciones estratégicas que trabajan con software libre, ¿no? Entonces, es muy padre cuando tú ves que algo que conoces ya con muchos años, ya empieza a tomar un papel preponderante, ¿no? Por ejemplo, vemos que en CCTV, en las cámaras, pues ya todo está en Linux adentro, ¿no? Y otros equipos muy padres de seguridad también traen, ya son embebidos Linux, entonces es padre cómo ha avanzado esto. Y bien, con respecto a tu primer ataque informático o tu primer encuentro con un virus informático como tal, ¿cómo fue esto? ¿Fue en tu máquina? ¿Fue en la computadora de un cliente? ¿O quizá en alguna dependencia cuando ya de repente veías que, no sé, a todos les salía la ventanita, se les estaba acabando el disco duro a las máquinas, se volteaba de cabeza los monitores? Mucho del malware antes pues era a veces más demostrativo. Pero ¿cuándo fue cuando tú dijiste, mira, este tipo de software nunca lo había visto y pues parece que es un poco dañino? Puta, no me acuerdo ni en qué red, creo que fue ICQ, no me acuerdo en cuál. El virus que te pedía galletas, cookie, y tenías que escribir el chingado cookie. Y te volvía a aparecer, y dije, ¿cómo caramba se hace esto? Y en la universidad tenía un maestro muy bueno
lenguaje ensamblador, con el cual platicaban. Entonces, por ahí fue cuando conocí el libro gigante de los virus, ¿no? El pequeño libro gigante de los virus, ¿no? Creo que se llamaba así. Donde dice, a ver, léete esto y ve probando. Entonces, en las máquinas de la universidad en la que estaba, ahí empecé a pasar código, ¿no? Del libro que me había dado el maestro, lo pasaba a la computadora con el, no me acuerdo no me acuerdo cuál era el ensamblador que se ocupaba, pero bueno, al final de cuentas compiló y sí funcionó el primer bichillo. Entonces, al haber tenido la experiencia en la chamba de que por haber andado bajando un archivo me salió el de las cookies, luego fue ya que había ya documentación, entonces me empecé a meter en lenguaje ensamblador justamente por esta curiosidad de los virus y más que nada era por andar haciendo maldades, por tener el control y por saber cómo funcionaban estas cosas. Entonces, primera experiencia fue porque pues, me cayó por sonso, pero ya de ahí fue que me interesó mucho esta área y estuvimos aprendiendo mucho ensamblador en aquella época. ¿Cómo ha sido trabajar en proyectos de software libre como lo son Mozilla, Wikimedia y Joomla? Ha sido muy padre. El primero donde tuve la oportunidad de colaborar fue Gcompré, que es un paquete de actividades para niños que venía en distribución. Bueno, todavía sigue vivo el proyecto. Ahí me habían llamado una editorial para que modificara el software. Yo ya, obviamente, por las comunidades de software libre, pues ya estaba empapado, ya estaba activo. Y estos cuates, viendo el licenciamiento, lo querían vender de una forma que no era correcta. Entonces, pues dije, no, pues a la fregada, no va contra este movimiento en el cual me estoy involucrando, creo. No acepté la chamba, sin embargo, me pareció tan interesante el proyecto, sobre todo que involucraba niños, y fue que por ahí mandamos nuestras primeras contribuciones y de ahí empezamos a participar en los proyectos. Uno de los más padres, pues, obviamente, ha sido la comunidad Mozilla, que cuando puedo decir que estuve más activo, fue cuando estaba Firefox OS, un sistema operativo libre para teléfonos móviles. Murió vamos a llamarlo así, por marketing. No se le pudo por ahí, fue un tema de WhatsApp, desde mi punto de vista, que no se permitió adecuadamente la integración cuando esta medio de comunicación estaba en auge, entonces por ahí fue el problema de la adopción. Sin embargo, fue muy padre poder seguir contribuyendo, el poder ver cómo el software, cómo ya actuaba en un nivel ya de dispositivos móviles, ¿no? En aquel entonces, pues que te pudieras meter justamente con el sistema operativo de un teléfono y que fuera libre para hacer lo que quisieras, puta, pues era fabuloso. Entonces, ha sido grandioso el poder colaborar en proyectos de Mozilla, por ejemplo, el lenguaje de programación Rust. Cuando empezamos, pues nadie lo pelaba, nada más había unos cuantos locos que de repente ahí estábamos haciendo algunas cosas, por ahí empezándole a dar difusión y ver ahorita el nivel de adopción que ya lo trae una empresa como Microsoft, que por ejemplo el Azure Functions con Rust está muy padre, es cosa que les recomendaría explorar. Y vamos, el poder estar en estos momentos, ¿no? El poder ver cómo ha crecido el software, la adopción, por ejemplo, de Moodle.
Moodle cuando se creó, pues también era, que de hecho Martin, el creador de Moodle, también estuvo un rato a punto de estar en Mozilla, por Buxila, pero bueno, eso es otra historia. Pero al final de cuentas, también el poder estar en el desarrollo de estas soluciones, que de repente veías nada más estos pocos usuarios hay de la plataforma Moodle a lo que es actualmente, con millones, bueno, millones no, miles de implementaciones, y que de repente un granito tuyo haya estado ahí, pues es sumamente satisfactorio, ¿no? Cuando nos hacen el reconocimiento a muchos de la comunidad mexicana de Mozilla y que se da el reconocimiento en el monumento que está ahí en San Francisco, pues fue muy padre, ¿no? Y más porque no lo buscamos, porque simplemente contribuimos porque queremos, porque nos interesan los proyectos y porque pues tenemos tiempo. Y bien, Jorge, brincando un poquito al tema de la respuesta a incidentes computacionales, uno de los modelos que se utiliza actualmente en muy pocos lugares, de hecho, creo que de esto nos podrías hablar un poquito si es que en el futuro se está pensando en evolucionar o mejorar este aspecto, pero por ejemplo, la UNAM tiene un CERT, el Politécnico intentó hacer uno, realmente algunas policías cibernéticas en México intentan hacer algo parecido a un CERT, más que finalmente ya en la implementación práctica, en vez de ser un CERT, termina siendo un poco un SOC. Entonces, ¿qué recomendación o qué podrías decir en ese tipo de aspecto de por qué los equipos de respuesta a incidentes computacionales no tienen como tal un auge si es que tú piensas que más dependencias deberían de adquirir este modelo o cómo se planea hacer frente a tantos ataques cibernéticos? La primer bronca que identifico en todos los niveles de gobierno es que la movilidad de los mandos, de la gente de los mandos me refiero a la estructura, muchas veces evita que haya continuidad en proyectos interesantes, pero sobre todo evita que haya un conocimiento de la tecnología que tienen las mismas dependencias, las mismas áreas. Y de hecho me he enfrentado a diferentes empresas que no saben tampoco cuál es la tecnología que tienen adentro. Entonces, el primer punto es que el nivel de madurez en muchas de las dependencias públicas es sumamente pobre. Ya no hablemos de que siquiera monitoreen los servicios, que siquiera conozcan qué carambas tienen. A ese nivel de tristeza estamos. Por eso, uno de los pasos que se recomienda pues, es seguir los modelos que ya están, el CIS, por ejemplo, el seguir los primeros pasos. Ten el conocimiento de qué carambas tienes para que ya de ahí puedas abrir los ojos y cómo en cada nivel, en cada capa de tu infraestructura, de tus soluciones tecnológicas, vas a ir metiendo esos anillos de seguridad. Entonces, ¿cómo estamos? Tristes, tristes, tristes en muchísimas de las dependencias. ¿Por qué? Porque digo, eso es que no conocen ni siquiera lo que tienen. Entonces, muchas veces, para encontrar al responsable de seguridad, luego se andan echando la bolita cuando se les hace un deface a algún sitio, ¿no? De no me creías que estabas vulnerable, ahí te va, pum, ¿no? ¿Y quién es el responsable? No, pues que es desarrollo, ¿no? Que es infraestructura, ¿no? Que es Juan de las Pitas, ¿no? Entonces, la falta de coordinación al interior de las dependencias, la falta de un nivel de gobernanza de las tecnologías adecuado, es lo que en el lenguaje coloquial podemos decir que tiene abierto de patas a muchas de las dependencias, porque no saben ni lo que tienen. ¿Cuál ha sido una de sus mejores experiencias durante toda su trayectoria? Algo que usted haya dicho, este proyecto es genial, me divertí mucho desarrollándolo y el resultado fue genial. En
todos te puedo decir que me he divertido como enano. Ahora sí que si estuviera por el sueldo, no, ya no estaría ahí en donde colaboro en gobierno, porque sí son, ese también es un gran problema, los sueldos, ¿no? Y la movilidad. Cuando hay gente talentosa, obviamente le identifican las empresas, los proveedores, y pues se los llevan a punta de billetazos. En mi caso, me he ido más por la diversión, por la parte de implementar proyectos, el dar soluciones, el poder demostrar que se puede. Y te puedo decir que el proyecto más divertido siempre es el último. Te digo, actualmente el poder tener soluciones de software libre al frente de muchos de los servicios, el poder romper eh, malas prácticas, el poder estar implementando eh, las buenas prácticas de la industria, y sobre todo la experiencia es genial. Entonces, por eso siempre digo que el proyecto más padre ha sido el último. Estamos implementando proyectos de CIEM, estamos implementando mucho el esquema de resiliencia, estamos mejorando servicios, etcétera. Entonces, siempre creo que hay que divertirse en donde estás, si no, ¿para qué fregados estás? Bien, la siguiente pregunta, antes que nada, mando un saludo a Sandino, pero es esta. ¿Cómo sería la forma de figurar si contrato a Citum, una empresa de altas metodologías, respaldada por el señor Carlos Slim, o contrato a Sandino Networks, en donde realmente puedo llegar a tener un power user o un hacker que, pues, quizá de los 100 o 200 ingenieros que a veces pueda llegar a tener una empresa como Citum, resulta que no encuentro a ninguno como Sandino? ¿Qué me hace más valor ya como poder adquisitivo cuando ya estoy en un proyecto? ¿Me voy por el respaldo que tiene una empresa soportada por un magnate, o realmente voy a adquirir a este hacker y este conocimiento superior que le hace falta a mi proyecto? Zapatero a tus zapatos, ¿no? Si bien, obviamente, esta gran empresa que tiene muchas áreas, sí tiene, por decirlo, todos los servicios que necesita cualquier dependencia, al tener que ellos subcontratar, no siempre obtienes la calidad del servicio que requieres. Entonces, sí, la gente de Citum es muy buena, tenemos grandes amigos ahí. Sin embargo, no toda la atención siempre es adecuada a lo que necesitas. Entonces, si me dices para cuestiones críticas, por supuesto que diría alguien que realmente conoce cómo funcionan las soluciones, cómo funciona la base tecnológica para que los servicios se den de manera adecuada. Entonces, temas de tuneo, temas de que mis equipos estén al 100, no conozco a alguien mejor que Sandino, ¿no? Es de lo mejor que hay. Sin embargo, ¿por qué en muchas de las dependencias sí se contrata a Citum? Porque justamente los paquetes que te ofrecen ya a nivel corporativo muchas veces son inmejorables. Las empresas pequeñas muchas veces no tienen la capacidad de aliarse con otras como un clúster de empresas para que ofrezcan una solución completa como los paquetes que te puede armar una empresa tan grande como lo es Telmex, ¿no? Entonces, te ofrece desde tus bolsa de mensajes para SMS, para que estés en comunicación con la población, los enlaces pasando por el monitoreo, servicio de SOC, CNOC, y hasta el pelado que te pone los cables, ¿no? Entonces, eso, el poder competir contra eso es muy difícil. Entonces, ya cuando se ve todos los componentes que incluye la parte de económica,
muchas veces sí se van por los grandes corporativos y no se ve a estas empresas que pueden dar soluciones mucho más rápidas que los mismos SOC. Entonces, sí, he de hecho colaborado con Sandino, es pues ahora sí que digo, el mejor que conozco, para lo que viene siendo seguridad, tuneo de servidores y que sean pues, sumamente resilientes. Pero esos grandes paquetes que te ofrecen las grandes empresas, pues no, las empresas pequeñas no pueden competir contra ellas. Entonces, pues es de sistema, ahora sí que la gandallez del sistema que no permite hacer clústeres de empresas que puedan ofrecer todos los servicios que necesitan las grandes dependencias. Entonces, si me dijeran por dónde me voy, pues sí me voy por Sandino, pero pues en este caso, por todo el paquete, pues en muchas dependencias se va por los corporativos. Fedora es una distribución muy utilizada por algunos programadores y hackers. ¿Cómo fue trabajar en este proyecto? Seguimos colaborando. Así que está la comunidad de Fedora en México muy activa. Hay reuniones a cada rato. Y es prácticamente, aquí es colaborar. Se ha hecho documentación, se ha hecho difusión. Por ahí algunos bugs que se intentaron reportar, nos ganaron el reporte, pero es muy padre el poder ver que algo en el cual puedes contribuir se usa en todo el mundo. Entonces, es contribuir a algo más grande que uno mismo, ¿no? Y que esté la distribución, que sea la base para lo que sigue en Red Hat, pues es padre. Ya no estamos muy de acuerdo con todo después de la adquisición de IBM a Red Hat, pero sigue siendo muy padre poder contribuir a proyectos que son utilizados en todo el mundo. Y bien, con el énfasis de incitar a las nuevas generaciones a que pues sean buenos programadores y se dediquen quizá a la seguridad informática, me gustaría platicar de algo que me ha llamado mucho la atención. Yo soy también ya un poquito viejo, más sin embargo, algunas de las personas que son de la old school o de la vieja escuela en México, siempre los vi yo con punto de admiración hacia arriba. ¿Y cómo funcionaba esto? Yo los veía que al juntarse estas personas mencionaban algo como lo siguiente: no, pues es que los chavitos o las personas nuevas ahora nada más se meten, no saben hacer nada, todo lo quieren hacer con Webmin, ya no saben recompilar un kernel, no saben ensamblador, no saben ni siquiera escribir un Hello World en C. Incluso me tocó ver discusiones de algunos de los personajes Old School México discutir entre ellos y como mencionar un poco ese sentido de, pues, parece que nos hace faltado como soltar o enseñar bien a estas nuevas generaciones, porque dada la fecha hoy en día, pues esta falta de gurús o de líderes que existían en el pasado, pues ha estado mermando. Más que esto, es ¿cuál es la fórmula entonces old school o de la vieja escuela para formarte como programador o como administrador de TI? ¿Y qué es lo que está faltando esta nueva generación? ¿Y por qué somos hasta cierto punto un poquito buleados por los old school? Ahí ha sido error, yo creo que de nosotros los viejos, en el cual no hemos sabido emocionar, involucrar a las nuevas generaciones, no nos hemos sabido comunicar. El decir que utilizan métodos más rápidos para encontrar soluciones a los problemas que están teniendo, porque fueron diferentes a los problemas a los cuales nos enfrentamos nosotros. Nosotros nos enfrentamos a broncas que pues, no teníamos acceso a servidores, como ahorita, ¿no? Por ejemplo, ahorita cualquier nube te regala los servidores que quieras para hacer lo que quisieras. Antes no, tu maquinita te tenía que servir para todo, entonces ahí montabas tu
tu servidor web, tu servidor de DNS, tu servidor de correo, etcétera. Entonces, creo que al ser nosotros pioneros en muchas de estas implementaciones, en muchos de estos conocimientos, se nos dificultó, pero teníamos este tipo de problemas. Los jóvenes tienen otro tipo de problemas para su actualidad. Entonces, creo que el error ha sido de nosotros el que no hemos sabido comunicarnos, no nos hemos actualizado en muchas de las cosas. También nos vemos muchas veces abrumados por tantas herramientas nuevas que existen, que ya salió esta para hacer esto o aquello, ¿no? Y dices, puta, pues con un bash, con un scriptcito te lo sacaba, ¿no? Entonces, está habiendo tanta oferta de soluciones, tienen acceso a tantas cosas los jóvenes, y nosotros como viejos no hemos sabido guiarlos. Entonces, creo que más que nada ha sido error de nosotros los viejos, que no hemos podido guiar a los jóvenes. Nosotros mismos como viejos tuvimos unos muy buenos guías, tenemos unos muy buenos guías, pero es eso, que muchas veces tuvimos que salir a buscar, a corretear el bolillo, y pues ya no nos daba tanto tiempo de participar en eventos, de emocionar a las comunidades, ¿no? Como cuando hacemos ejemplos, por ejemplo, los ejemplos de ataques, ¿no? Cuando uno los hace en vivo, se emocionan mucho los chavos. El poderles explicar qué está pasando a nivel protocolo, véanlo en el Wireshark, aquí mira, se está haciendo el handshake, etcétera, etcétera, ¿no? El poder tener esa paciencia, el poder tener esa emoción y transmitirla, de nuevo, creo que ha sido el error, que no hemos podido comunicarnos con ellos para la solución de los problemas a los que se enfrentan actualmente, que son muy diferentes a los que nos enfrentamos nosotros. Entonces, creo que por ahí es el punto. Para usted, ¿es mejor el software libre o el software privado y por qué? Depende de la problemática que tú estés atacando, de la solución. Si bien sí lo que viene siendo crear y colaborar en soluciones a nivel comunitario es muy padre, es seguro, porque pues, obviamente son muchísimos ojos los que revisan, son muchos ojos los que le están probando, son muchos ojos, muchas manos las que están atacándolo para ver si realmente tiene un fallo o nada más para criticar. Es padre, pero si tu necesidad va en que necesitas, va de nuevo, inmediatez en información, inmediatez en trazas de códigos maliciosos que están saliendo, cosas que no puedes obtener de forma tan rápida a nivel comunitario, creo que sí te tienes que ir por soluciones privativas. Pero vamos, es más que nada, no es la solución, sino los servicios que acompañan a la solución. Y recordemos que muchas cosas en materia de seguridad, y de hecho la seguridad es cara. ¿Por qué? Porque nosotros, para poder estar actualizados, informados sobre las nuevas herramientas, sobre los nuevos ataques, sobre las nuevas bases de datos que han sido exfiltrados y demás, muchos sí, estamos en comunidades que se comparten conocimientos en forma libre, pero también muchos son suscripciones que pagamos mes a mes para justamente tener ese acceso a esa información en forma ágil. Entonces, ¿qué es mejor? A nivel soluciones, creo que el compartir, el ver, el analizar, el seguir los 4 pilares del software libre sigue siendo muy valioso, pero va de nuevo, depende de tus necesidades, qué es lo que sería mejor, ¿no? Entonces, cada caso es muy particular y pues ahí es analizar cada uno de ellos. Bien, la siguiente pregunta es referente a comparar un poquito el contraste que existe en implementar metodologías o políticas de seguridad contra el ya implementar leyes como país
como en Alemania, en el que a lo mejor por simplemente andar portando Kali Linux en tu laptop, pues hay una ley que se llama la Hacking Law 212, en donde estas armas de pentesting ahora es como si trajeras por ahí una pistola o trajeras una navaja. Entonces, metodologías, pues hay algunas de rango militar, como lo es NIS 80, muy difícil quizá de implementar en México, y solamente algunas agencias, quizá como lo es la Sedena, tengan el nivel de control para hacerlo. Está ISO 27000, que es quizá un poco más masiva, toda esa serie y ese framework para poderlo mapear al ambiente de una empresa. Pero bien, o sea, a veces te pueden decir, vamos a utilizar 100 metodologías, vamos a utilizar tantos frameworks de cumplimiento, pero pues resulta que finalmente los hackearon o finalmente rompieron la seguridad. Entonces vienen estas leyes. Yo sé de viva fuente que hay más intentos de promulgar no solamente una, sino más leyes. De esto quizá tú nos puedas dar un poquito más de contraste, pero ¿qué es lo que va a llegar a suceder? O sea, ¿nos van a regular finalmente con leyes porque fallaron las metodologías y vamos a existir así como de si ahora utilizas Nmap, si ahora haces una intrusión de gobierno, pues ahí te van 5 o 20 años de cárcel porque ya no sabemos qué hacer con tanto chavito que se anda metiendo a los servidores? Las regulaciones tiene que haber. Ahora sí que las leyes son para poder normar el comportamiento de la sociedad. Entonces, sí hay muchos intentos. Uno es la de Mancera, otro es la de la diputada de Baja California. De la Cámara de Diputados también ha habido algunas propuestas. En este punto creo que lo que falla es que como comunidades de seguridad nos acerquemos a los legisladores para decirle, oye, estás regando aquí muy feo el tepache, ¿no? O sea, es que estás metiendo cosas que no van, estás queriendo perseguir comportamientos que no deben de ser vistos de esa forma. Existen regulaciones, por ejemplo, te puedo decir que en algunas dependencias donde he colaborado, es una bronca comprar la licencia del Nmap, porque está, el Metasploit, porque está considerado como arma tecnológica, ¿no? Entonces, que tengas dentro de tu stock de herramientas esta solución que justamente la tenemos para verificar que algunos hallazgos sean o no explotables, pues sí, hay cosas que sí deberías de tener en el cajón bajo llave para los chamacos, ¿no? Sin embargo, no les puedes ocultar todo el conocimiento y al contrario, se debe de fomentar la colaboración para que justo entre sociedad y gobierno pues haya mecanismos de fortalecimiento en materia digital. Por ahí estuve participando en un intento en alguna dependencia en donde se pretendía tener un esquema de bug bounty. ¿Por qué? Porque cuando llegamos hicimos lo propio, encontramos que sabes que hay un montón de broncas, los estuvimos mitigando y remediando. Sin embargo, cuando ya al siguiente año que llegó un presupuesto interesante para seguridad, los ejecutivos de aquel entonces sí estaban dispuestos a meterle algo en las comunidades, y era un modelo de bug bounty que para mí es algo que se necesita dar en el gobierno para que nos ayuden todas estas comunidades, todos estos chavos, que en vez de criminalizarlos por su comportamiento, los prefiero recompensar por hallazgos que me hagan. Entonces, sí es necesario, sí se va a regular, es un hecho. ¿Cuál propuesta vaya a quedar? No lo sabemos, y esperemos que sea en los mejores intereses de la sociedad. Por eso hay que seguir muy de cerca lo que publican grupos como SocialTIC, como la Red de Defensa de los Derechos Digitales, como Wikimedia, etcétera, todas estas comunidades muy integradas
a la parte libre, Mozilla por supuesto, y apoyarlos en lo que nosotros consideremos, en lo que creamos, que cuando está vulnerando nuestros derechos, pues a alzar la voz, ¿no? Entonces, vienen regulaciones, sí, pero tenemos que apoyar a los legisladores para que no cometan o no pongan por escrito alguna tarugada. Se sabe que existen varias distribuciones de Linux, como Linux Mint, Fedora, Arch Linux, etcétera. Para usted, ¿cuál es su distribución de Linux preferida? Te puedo decir que no tengo. En la lab utilizo Fedora y SUSE, pero también tengo máquina con Windows, que trae Ubuntu y Kali, con WSL. Entonces, va de nuevo, es de acuerdo a lo que uno necesite. Y el sabor, pues sí, creo que sería mi preferido. Fedora creo que es el que más utilizo. Bien, en la siguiente pregunta voy a hacer un par de referencias a algunos ataques informáticos, únicamente para tomarlos como punto de referencia. Bien, creo que, por ejemplo, en el pasado, un ataque, un desfase, como lo podía hacer Altex a la página de presidencia.gov.mx o Axus a la página de diputados.gov.mx, pues muchos de los llamados ataques eran simplemente de fases, entonces no había una alteración de información ni un secuestro de las mismas. Ahora, por ejemplo, en el reciente ataque a Pemex, y que no creo que vaya a ser la única dependencia grande gubernamental que sufra de problemas de ransomware, ¿qué contexto hay de la diferencia de lo que están haciendo esos ataques? A esto me refiero con el punto de, ¿en realidad duele o no duele? Porque muchas de las personas, incluso platicando con muchos de los compañeros del medio, fue como, mira, ya atacaron a Pemex, pero es como que, pues sí, nos enteramos que fueron al edificio, la Guardia Nacional, sacaron las computadoras muy embolsadas, incluso protegidas ahí con chalecos antibalas y todas las cosas, pero no supimos si corrieron al administrador de sistemas. Quiero que nos hables un poquito, porque a lo mejor puedes llegar a conocer alguna historia que te haya tocado un poquito más de cerca, en donde hubo un ataque informático y qué pasa con estos administradores de sistema. ¿Los corren? ¿Los regañan nada más? ¿Les dicen como, ya se te metió el ransomware, pues cierra las ventanas, ahora sí vamos a utilizar los parches? O definitivamente puede ser algo como, pues la verdad han fallado para cuidar la seguridad de la empresa y pues vamos a tener que prescindir de tus servicios para contratar a otra persona que venga a implementar otros mecanismos a ver si estos funcionan o no. Aquí regresamos al punto que comentaba. La mayoría de las dependencias no saben ni lo que tienen. Entonces, muchas veces cuando llegas a sufrir un ataque, si no tienes la experiencia de saber qué puntos debes de cuidar al principio, sí se te puede hacer un batidillo. Como tal, sí, obviamente la mayoría de los administradores de sistemas cuando sufren un ataque, lo primero que hacen es correrlos, cuando la experiencia que tienen en el mismo, aún con los errores que hayan tenido, es valioso para justamente hacer el análisis de qué fue lo que pasó. Generalmente cuando sufres un ataque, ahí es donde los billetes corren. He visto en varias dependencias cuando de repente ya nos ensartaron por acá, contrátate a cierta empresa de color azul para que nos venga a decir qué sucedió. Entonces, cuando hay urgencias en muchas de las dependencias, el billete es el que acaba solucionando las cosas, cuando debieron de haber puesto atención en remediar las cosas, en conocer qué es lo que tienen. Y te digo, es lo que ha sucedido no nada más en Pemex, en otros lados donde hemos tenido conocimiento, que les han pegado y acaban aceptando la pérdida de la información, y salvo en
ciertos dos lugares han pagado los rescates porque sí era información crítica, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues muchas veces les vale gorro. Ahora sí que ese es el tema y que venga el siguiente. Porque pasa la urgencia, pasa el incidente, ya corría al administrador, entonces ya a lo que sigue, y si, el problema es que se siguen muchas veces con esas malas prácticas, no se aprende de esa mala experiencia y muchas veces, aun cuando ya dejaste cierta área de la dependencia con toda la normatividad, con todas las implementación, políticas de seguridad, etcétera, de repente se va el directivo, llega uno que desconoce las metodologías, las normas, etcétera, y empieza a relajarse hasta que otra vez acaban por no saber qué tienen y cometiendo errores muy básicos, ¿no? Entonces, sí, es triste y la mayor bronca es justamente la rotación de los directivos y eso conlleva la falta de continuidad de proyectos y de implementación de buenas prácticas. Últimamente yo he estado trabajando mucho con Raspberry Pi y he probado algunas distribuciones en ARM, como Raspbian, DXPy, Kali Linux, Linux Mint, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿existirá más variedad de distribuciones Linux en ARM? Por supuesto, al final de cuentas es eh, el kernel más las herramientas lo que compone una distribución y pues cualquiera podemos hacer una distribución. Yo creo que sí van a seguir saliendo distribuciones y ahorita qué bueno que tocas ese tema. Me acuerdo en alguna dependencia donde hicimos antes de que fuera muy difundido justamente la Raspberry Pi 3, por ahí en alguna dependencia iban a salir con su mochila, con su Raspberry 3 y su banco de baterías para unas aulas móviles. No se dio, porque justamente ya cuando se estaba hablando del presupuesto para estas capacitaciones en todo el país, etcétera, etcétera, cambió el titular de la dependencia y pues valió gorros el proyecto, ¿no? Pero sí, sí eh, ha sido muy, muy padre el poder eh, que estas soluciones de hecho era con Raspbian, justamente lo que estábamos haciendo. Y entonces sí, yo creo que no nada más en gobiernos, sino en muchos lugares van a seguirse utilizando los embebidos y habrá muchas distribuciones Linux, ¿no? De hecho es padre aprender a hacer tu distribución Linux, por ahí hay un libro que es el Linux from Scratch, que tiene también su sitio, donde te va guiando paso a paso cómo crear tu distro. Entonces, como ejercicio, creo que alguna vez en la vida debes de crear tu propia distribución. Una pregunta muy directa es, ¿crees que en un futuro la ingeniería inversa será un delito? Ah, sí, sí. Sí, de hecho, pues es parte de la gran bronca que hay con la parte de la propiedad intelectual, ¿no? Eh, el derecho de reparación. Entonces, mientras siga siendo don dinero el más poderoso, yo creo que sí van a seguir pujando por ocultarnos mucho de la información y de cómo trabajan la tecnología. Triste, pero pues creo que por ahí va. ¿Cuál ha sido el mayor reto para usted durante su trayectoria? Mayor reto, pues, ah, eh, creo que la implementación de soluciones tecnológicas en instalaciones estratégicas de seguridad, eh, donde justamente implementamos mucho equipamiento que era de seguridad física y tenía embebidos Linux. Entonces, cuando estuve en seguridad pública, en cierta área, creo que fue el mayor reto. Había un gran desconocimiento
las tecnologías que había de la seguridad digital. Tuvimos que aprender muy rápido muchas cosas. Teníamos las bases, pero sí nos faltó de un inicio entender cómo funcionaban muchas de las tecnologías. Y fue muy gratificante que cuando justamente vamos explorando estas tecnologías de seguridad, pues vamos viendo que eran territorio conocido, porque muchos de ellos traían Linux y en algunos casos había hasta por ahí unos BCDs en ciertos dispositivos de detección de narcóticos y explosivos, ¿no? Entonces, creo que ahí fue el mayor reto, porque sí fue una avalancha de tecnología que se tuvo que conocer e implementar muy rápido. Entonces, creo que fue esa parte cuando estuve trabajando en seguridad física de instalaciones estratégicas. Y bien, Jorge, ¿algún personaje que admires? Puede ser del hacking ético, algún programador, alguna figura del software libre. Admiro a todos mis amigos, a todos, soy muy afortunado de tenerte a ti de amigo, te admiro bastante, admiro a Sandino, admiro a Gunnar, admiro a Rollman, a Odín, al buen Miguel, a todos, creo que algo que nos ha servido mucho en la comunidad de software libre, y creo que también es de la old school, es eso, que no nos vemos para arriba, ¿no? Simplemente todos somos iguales, es muy padre el irte a echar una chela con la banda. El Consol nos dio esa parte de conocer a los creadores de tecnología, en el cual los hacías amigos, que a la fecha son muchos de ellos. Entonces es muy padre todo el tener esta parte fraterna, ¿no? Algo que, por ejemplo, no me gusta de los congresos actuales es que te tratan de una forma diferente, ¿no? Te tratan con mucho respeto, vamos a llamarlo así. Entonces, llegan, te ponen en el escenario y luego una comitiva te lleva tras bambalinas a que estés en una forma VIP. Eso es actualmente. Antes, cuando la old school, ahora sí que se hacían los eventos, nos bajábamos a echar chela, vamos a estar cotorreando en tal lado. Muchas veces había broncas en los hoteles, porque pues, justamente en los cuartos de los hoteles donde que eran las sedes de los congresos, pues echamos un desmadre con todos, ¿no? Ponentes, fueran extranjeros, fuera el que ganara millones, estaba echando chela contigo, ¿no? Entonces, creo que esa parte de poder seguir conviviendo con la comunidad, con la gente, que no te vean para arriba, sino que eres un pelado igual que todos, ¿no? Todos fuimos estudiantes, todos creíamos que no pudimos en algún momento, pero eso no hay que perderlo, ¿no? El contacto con los chavos, el poderlos animar, pues nadie es mejor que nadie, así de sencillo. Entonces, admiramos a todos nuestros amigos y pues, a la gente que sigue haciendo cosas muy padres. Y pues bueno, mi última pregunta sería, he visto que activistas realizan defaceos en sitios del gobierno o incluso publican filtraciones de información y me pregunto, ¿cómo el gobierno lidia con estos ataques informáticos? La mitad lidia, la mitad se hace pendejo, porque hay muchas veces que los cuales no saben cómo responder. Entonces, oye, ya nos desfasearon el sistema y se llevaron la base de datos. Muchas veces no saben ni siquiera que se llevaron la base de datos. Entonces, sí hay una falta grave de conocimiento de cómo actuar ante un incidente, cómo responder ante un ataque, cómo responder ante una exfiltración. Es grave, sí siento que que hay un gran desconocimiento. Y ahí es donde muchos de los que estamos en gobierno debemos de hacer tarea de difusión, ¿no? De qué sucede cuando sucede cierto evento. Pero entonces, cuando hay conocimiento, sí se identifica, sí se
mitiga y se llega a remediar. Pero te puedo decir que en muchos de los casos realmente no hay más acción de agárrate el respaldo, si es que lo hay, o si no, vuélvete a instalar el sistema. Pero sí hay una grave falta de conocimiento de seguridad informática en las dependencias de la administración pública. Y bien, ¿alguna herramienta o binario que utilices al día a día? No sé, Monit, Nagios, OpenBus, dentro de tus, vamos a llamarle, utilerías del día a día, ¿algún par que nos puedan mencionar? Burp Suite y Nessus. Metasploit también. Son 3, son las del día a día. Burp Suite, Nessus y Metasploit. Bien, para no cortar la entrevista todavía, yo quiero realizar un par de preguntas adicionales. Échale. La negación de servicio, pues realmente es algo grave y muchas veces se minimiza porque dicen, pues no entraste realmente a la base de datos o no comprometiste el sistema. La disponibilidad, vamos a llamarle, si esta se pierde, ¿es un valor importante o no lo es? Voy a poner también otro ejemplo específico en el caso del portal de vacunación que se abrió en México, que las personas intentaban entrar y luego resultó que primero te respondía la página muy lento, luego te respondía poquito más rápido, luego entramos medio México a la página y se cayó. Al día siguiente, pues ya la restauraron. De hecho, en la conferencia del presidente, pues se dijo que ahora ya habían cambiado y que la RENAPO ahora ya tenía el control del servidor y que esto ya no iba a pasar. Y pues nos dieron ahí una serie de detalles técnicos que en realidad no sé si les encontré valor o no, porque el hecho es como si me dijeran, no, ya no lo tiene la dependencia del DF, ahora lo tiene la dependencia de Jalisco, pero pues eso no me da a veces mucho contexto de realmente qué mecanismos de protección o qué redundancia están poniendo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, a veces se cuelgan de servicios de terceros como Amazon Web Services, como fue el caso para subir la base de datos del INE, luego resulta que la hackean y nadie sabe de ello, pero en específico la negación de servicio, ¿por qué se menosprecia tanto? O sea, ¿por qué el hecho de que no esté disponible la página a veces no importa? Es tema de dinero. ¿A qué me refiero? En muchas de las ocasiones, cuando son programas, cuando son servicios que salen rápido, no se realizan los cálculos necesarios para saber cuál es la carga que va a soportar. Lo hemos visto no nada más en mi vacuna. Me acuerdo cuando estuve en la Ciudad de México, por ahí nos pasó en varias ocasiones, porque justamente de repente, súbete la página, pero si no hemos medido cuántos hits vamos a tener, tú súbetela, pues es un servidor chirres y más, va para abajo, ¿no? Entonces, es parte de la falta de planeación cuando van a ofrecer servicios a la población. Creen que son enchiladas el montar una página y no ven todo lo que lleva detrás. En estos casos, mencionábamos a Sandino, creo que no hay mejor performance porn para estos cálculos, para estos tuneos de los servidores, y es eso, que los mismos administradores no saben qué es lo que tienen, no saben la carga que van a tener, no se dimensionan correctamente los recursos necesarios, y pues cuando levantan un servicio, pues va para abajo. Y muchas veces, aunque lo suban en la nube, si no está bien configurado, pues obviamente también van a tener problemas en el rendimiento de los servicios. Entonces, sigue siendo lo mismo, falta de conocimiento y planeación. Bien, otra pregunta, ¿qué es lo más común que le pasa en un día a día a Jorge en la parte de lo que tiene que ver con malware o ataques informáticos? Me refiero a, ves que algunos usuarios de tu red se entran a páginas, abren páginas de phishing, le roban las credenciales o están viendo archivos adjuntos y se les infectan las computadoras, o realmente si hay ataques persistentes en donde como nos lo mencionas, pues has trabajado en algunas dependencias de alto perfil, están dispuestas a entrar en estos sistemas. ¿Qué es lo que más ves? Ya independientemente de si son sofisticados o no,
¿Le dan clic a los archivos adjuntos o qué siguen haciendo las personas? Te puedo decir que cuando llegué a la dependencia donde estoy, sí era un relajo porque había una falta de gobernanza. Sin embargo, ya vimos, se estuvo analizando cuál era realmente nuestro panorama y se fueron implementando diferentes medidas de mitigación. Donde colaboro actualmente, tenemos de todos los niveles de adopción tecnológica, desde los que no saben mucho hasta los que son muy diestros. Entonces tuvimos que meter remediaciones a nivel red, los IPS, los IDS, para mitigar la mayor cantidad de amenazas que tenemos. Sí tenemos nuestros monitores en los cuales nos alertan cuando justamente hay algún host comprometido, y de ahí, como sí sabemos en dónde están nuestros equipos, quién los tiene, tenemos una CMDB robusta, que para mí es el primer paso en cualquier organización. Debe tener una buena base de datos de bienes tecnológicos para saber qué es lo que tienen, dónde están. Y entonces, muchas de las amenazas que se presentan, sí somos ágiles en la respuesta. Además, que creo que lo más importante es tener un muy buen equipo, y creo que soy afortunado al tener un gran equipo en donde me encuentro actualmente. Entonces son proactivos, y siempre andan alertando de todo lo que sucede. ¿Y qué hacemos en el día a día? Actualmente estamos mejorando todavía estas condiciones de tecnología. Tenemos muchísimos usuarios, no hemos podido atenderlos a todos, entonces estamos mejorando día a día una pequeña parte de la organización. ¿Y qué hacemos? Pues digo que con el equipo pues monitoreamos todos nuestros tráficos externos e internos, y afortunadamente digo que sí tenemos buen nivel de respuesta a los incidentes que se nos presentan. Entonces estamos todo el día como chamacos entretenidos. Entonces yo creo que eso es, de nuevo, ¿no?, el consejo de en donde trabajes, diviértete para que no lo consideres trabajo. Y bien, un par de tips que nos puedas brindar a cualquier tipo de usuario para evitar que tu seguridad informática se vea comprometida. No confíes en nada. Eso sería lo primero, aunque sean, pues ahorita el robo de identidades, las amenazas que se encuentran en el día a día, tienes que desconfiar de todo, ¿no? Y si estás no sé, en comunidades de criptomonedas y cosas así, que tienes tu wallet en tu teléfono y no lo pasaste a una cartera fría ahí, pues también estás en riesgo, ¿no? Entonces, hay muchas tecnologías nuevas, hay muchas cosas que las tenemos en casa, que debemos de cuidarnos, debemos de desconfiar de no nada más lo cableado, ¿no?, sino que debemos de desconfiar de todo nuestro espectro radioeléctrico, ¿no? Entonces, es el consejo pues medio paranoico, pero a la fecha me ha servido. Bueno, pues ha sido un verdadero placer tenerte aquí, Jorge. Muchísimas gracias. En verdad, esta entrevista estuvo bastante interesante. Gracias a ustedes. Ahora sí que muchas gracias por la invitación, y pues estamos en contacto y a ver qué proyecto y locura se puede hacer más adelante. Pues nuevamente te agradezco, Jorge. Sabes que te considero un amigo. De igual manera, mandamos un abrazo a toda la comunidad del software libre. A todos los que saben qué es la GPL, también les mandamos un saludo, que por ahorita no nos podemos juntar por asuntos de la pandemia. Esperemos que todos los organizadores de congresos como el Consol, el FLISOL y demás, como es el Festival del Software Libre que se hace en Vallarta, pues también nos estén escuchando y se motiven para seguir haciendo estos eventos que en realidad, desde mi perspectiva, son los que me dieron a mí los vínculos necesarios para desarrollarme como profesional y poder encontrar grandes amigos como tú, Jorge. Así que, pues, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Y bien, esto fue La Jaula del Noob.
Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y no va a poder, no sabe con quién, se vino a meter.